Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de la cuarta cuenta pública de gestión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas autoridades, académicos, funcionarios y funcionarias. Damos inicio a esta ceremonia saludando especialmente a la señora rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés, al señor prorector de la Universidad de Chile, profesor Claudio Pastenes, a la señora contralora universitaria, señora Magdalena Gandolfo, a la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Joseín Bonnefoy, al director nacional de FONASA, César Oyarzo, muy bienvenido, y a la señora Nancy Dawson, jefa de la División Comercial de FONASA, bienvenida. Al señor decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Miguel O'Ryan, y directivos de la Facultad de Medicina. Por supuesto, saludar a nuestro director general, el profesor doctor Eduardo Tovar y equipo directivo. A los candidatos a la rectoría, profesor Sergio Lavandero, profesora Alejandra Misala, bienvenidos al Hospital Clínico. A los integrantes del Senado Universitario, bienvenidos, senadores y senadoras. A nuestros socios, a la directora de Salud de la ilustre Municipalidad de Renca, al director del CEFAM Huamachuco, al director del CEFAM Renca, director del CEFAM Cerro Colorado, al subdirector de la Atención de Salud Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte, a la directora de Salud de la ilustre Municipalidad de Tiltil, al director Hospital Comunitario de Tiltil, al director del CEFAM Huertos Familiares, al jefe técnico de la Dirección de Salud de Independencia, al director del CEFAM Cruz Melo, a la directora del CEFAM Juan Antonio Ríos, autoridades de salud, académicos y representantes de nuestra comunidad universitaria. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta instancia de transparencia, reflexión y proyección institucional. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un referente nacional en atenciones de alta complejidad y es el hospital universitario del país. Tiene la misión de brindar salud y asistencia con un fuerte vínculo con la red pública, de formar a los futuros profesionales de la salud y especialistas que Chile requiere. También, una parte importante de su labor es potenciar la investigación en salud, tanto en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al profesor doctor Eduardo Tovar a presentar la cuarta cuenta pública de gestión institucional, instancia en la que se dará cuenta de los principales avances, desafíos y proyecciones de nuestra institución. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Me sumo, por cierto, a los vocativos y entramos en materia, ¿cierto? Haremos algún mix de algunas cosas que le iré leyendo, comentando, algunas cosas que iremos viendo en las láminas, habrá un pequeño intermedio musical y posteriormente cerraremos, estimamos en una hora 10, para no pasarnos de ello. Esta cuenta pública corresponde, por cierto, al año 2025, pero para entenderla es fundamental entenderlo en el periodo global que nos ha tocado conducir al hospital, que es el periodo 2022-2026, en el cual hemos recibido la confianza de nuestra rectora para asumir la gestión del hospital clínico. Lo hacemos además en un momento muy relevante para la universidad, cercano al cierre del periodo rectoral de la profesora Devés y al inicio de un nuevo ciclo institucional para el periodo 26-30, como se refleja acá en la presencia de dos de los candidatos en las actuales elecciones de la universidad. Les voy a mostrar al comienzo algunas imágenes del periodo cuando asumimos. Yo sé que van a generar algo de la pandemia. La pandemia es imposible no mencionarla porque golpeó a todo el sistema sanitario. Uno trata, es como algo que sucedió y uno trata a veces de no recordar,
por lo duro, lo complejo, lo que significó para los actores clínicos, administrativos, para todo el sistema sanitario en Chile y el mundo. De hecho, hace poco salió un artículo de Economist que mencionaba en qué momento se complicó tanto la gestión hospitalaria, hace un par de semanas, haciendo alusión al impacto que ha tenido en todos los sistemas sanitarios, y de hecho Chile fue parte, de hecho ha costado mucho volver a levantar la producción y la actividad asistencial a los parámetros que teníamos prepandemia, y eso también nos pasó en el ámbito del hospital, donde tenemos algunas características que después mencionamos que nos ponen en mayor riesgo, pero básicamente salimos de la pandemia con mucha mayor fragilidad financiera, con menos actividad asistencial de lo que teníamos en el PIC hace 10 años, 2016-2017, y con equipos humanos muy exigidos desde el punto de vista de su salud mental y física. Esta cuenta trata de reflejar la trayectoria de toda la comunidad hospitalaria y de la universidad que ha trabajado en conjunto para recuperar este hospital luego de este hito histórico global. Así fue como comenzamos el periodo 2022-2026 asumiendo la conducción de este hospital todavía bajo alerta sanitaria y con un propósito claro: recuperar nuestra actividad sanitaria, mejorar la gestión institucional tratando de llegar a un punto de sustentabilidad sin renunciar a nuestra misión universitaria, y en este marco y en continuidad con acciones desarrolladas desde la rectoría del profesor Vivaldi, rearticularnos con el sistema público de salud mediante lo que hoy conocemos como la Ley 21.621. Recuerdo reunirnos con la rectora, aún antes de asumir, de hecho con la profesora Graciela Rojas, en una reunión en el ministerio donde ya estaban los bosquejos del proyecto de ley y un poco se estaba preparando el ambiente y llegando a acuerdos para el inicio del trámite legislativo. Este esfuerzo adaptativo pertenece a toda la comunidad universitaria y del hospital clínico. Los avances que mostraremos consideramos que son reales, pero todavía parciales. Hemos incrementado la actividad, mejoró el resultado financiero, instalamos todavía parcialmente la Ley 21.621 y hemos fortalecido algunas de nuestras capacidades institucionales. Sin lugar a duda persisten brechas relevantes en diversas áreas. Obviamente la sustentabilidad financiera, procesos clínicos administrativos, sistemas integrados que faciliten la experiencia usuaria, pero a la vez la gestión interna y todo lo que tiene que ver con eficiencia operacional. Lo avanzado y co-construido a la fecha durante estos años constituye, creemos, un piso desde el cual se debe seguir trabajando para consolidar un hospital universitario público más resolutivo, más eficiente, más innovador y con mejores resultados clínicos y de experiencia usuaria. Antes de adentrarnos en el core de la cuenta, que siempre son algunos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, es importante reflexionar sobre nuestro rol y algunas peculiaridades de nuestra institución. La Ley 21.621 no solo fortalece la rearticulación de este hospital con el sistema, sino también reconoce explícitamente una condición, la de hospital universitario público. Esto nos distingue, de alguna manera, del resto de los hospitales de la red, que tienen una gobernanza conocida, una estructura, un modelo de funcionamiento, grados de autonomía, presupuesto y una serie de características que comparten y se articulan para cumplir de la mejor manera sus objetivos, fundamentalmente en el ámbito asistencial y con convenios docentes asistenciales con las diversas instituciones de educación superior del país. Por cierto, tampoco somos una clínica privada, que tiene otra lógica. Varias de ellas persiguen fin de lucro o ganancia de los inversionistas que están por detrás y muchas veces relaciones entre las aseguradoras y los prestadores en modelo de integración vertical. Nuestro hospital contribuye sustancialmente en el aporte que realiza nuestra Facultad de Medicina y la Universidad a la salud del país. Y eso lo hacemos fundamentalmente a través de los productos académicos, la formación de estudiantes de pregrado, formación de título de especialista e investigación e innovación con pertinencia. Así es como durante el año 2025 contribuimos a formar 3.339 estudiantes de pregrado, por cierto, en coordinación con la Facultad de Medicina, de los cuales alrededor del 60% es de la carrera de Medicina y el resto de las carreras de la salud que tiene nuestra facultad y también estudiantes de Ciencias Químicas. En paralelo, contribuimos a formar prácticamente 893 estudiantes de programa título de especialistas que realizan diferentes pasantías por nuestro hospital. Como saben, la mayor parte de estos programas cada vez son más transversales y los estudiantes rotan por distintos hospitales, pero en promedio estos estudiantes pasaron por acá al menos la mitad del año, 5,7 meses del total de su año académico lo realizan en nuestro centro.
A la vez, y en ciencia, contribuimos con más de 145 publicaciones y 87 proyectos en ciencias de la salud. Los estudiantes que formamos, en particular los de programa a título de especialista, se distribuyen, créanme que estos son los diferentes servicios de salud y la distribución de los diferentes estudiantes a lo largo de Chile. Al igual que la facultad, los estudiantes que formamos en el hospital salen mayoritariamente a cumplir la misión pública de la universidad, que es contribuir a las soluciones de salud para todo el país. Nuestro rol como hospital universitario público no solo se expresa en una mayor densidad de actividad académica comparada con otros centros públicos y privados. También, y en esto me quiero detener porque me parece central a nuestra característica, se expresa cualitativamente en lo que hemos llamado un ecosistema académico asistencial complejo, donde interactúan a diario estudiantes, académicos, equipos clínicos de diversos programas y disciplinas. Esta comunidad en conjunto permite ofrecer mejores soluciones de salud y al mismo tiempo forma y contribuye a mantener, sobre todo en estos tiempos, un espíritu crítico que Chile necesita. Por eso nos parece que de esta manera el hospital se constituye como un principal campo formador para nuestra Facultad de Medicina. De manera que tenemos que seguir trabajando de manera muy articulada en los objetivos comunes, de contribuir no solo en la formación cuantitativa, sino en la cualitativa, en la profundidad y en la reflexividad de nuestros estudiantes. Es en este contexto, en este particular hospital universitario público, que de hecho requirió una ley prácticamente específica que lo distingue del resto de los hospitales de la red y de las instituciones privadas de salud, es donde nos encontramos, el cual hemos tenido el honor de conducir durante estos últimos años y buscando alinear los diferentes legítimos intereses individuales o de grupos bajo una mirada común, donde el protagonista es todo el hospital y su comunidad. Los datos. Vamos a partir con los datos de actividad clínica. No tan rápido. Ahí. Los hospitales, las instituciones públicas, privadas, están llenos de tablos de mando, indicadores, parámetros, entonces uno tiene que hacer una versión obviamente resumida para la cuenta, una versión extensa la van a encontrar disponible en nuestra página web, en un documento que en realidad nos quedó demasiado extenso, está de casi 200 páginas, pero ahí podrán ver mucho más detalle de lo que les presentaré ahora. Dos indicadores clásicos del mundo de la gestión hospitalaria son la cantidad de egresos hospitalarios y la cantidad de cirugías, que denominamos actos quirúrgicos porque desde el punto de vista de las prestaciones, en realidad las cirugías pueden tener distintos códigos, entonces mejor separar y hablar de actos quirúrgicos, que son únicos. Tuvimos 22.600 egresos hospitalarios, los cuales subieron casi 2.600 respecto al 2024, luego de prácticamente 3 años, alrededor de los 20.000 egresos hospitalarios. Entonces, mejoramos sustancialmente, un 13% nuestra actividad de egreso hospitalario, incluyendo el modelo de cirugía mayor ambulatoria. Y del punto de vista de los actos quirúrgicos, también incrementamos casi en 2.000 respecto al año 2024, que también es un 13%. En el ámbito ambulatorio, el crecimiento es menor, del rango del 4%, llegando alrededor de casi 370.000 consultas, tanto médicas como de otros profesionales de la salud. Entrando un poco más en detalle en los egresos hospitalarios, el 63% de ellos es del mundo de la hospitalización programada, un 28% a través de urgencia y el resto obstétrico. Y cuando vemos las previsiones, el hospital obviamente durante el 2025, y lo veremos posteriormente, y partió el 2024, hemos incrementado sustancialmente los egresos derivados de la ley 21.621, pero tenemos un mix entre pacientes FONASA que acuden en modalidad libre elección, pacientes de la ley 21.621, localmente conocida como la ley HCUCH, pero prefiero usar el número para que entiendan los visitantes, porque HCUCH lo entendemos nosotros nomás. ISAPRE, por cierto, hay pacientes que tienen convenio y seguro ISAPRE que vienen a nuestra institución y menos en cantidad, pero sí más desde el punto de vista de los recursos, pacientes que son admitidos vía modalidad ley de urgencia. Una manera de evaluar el desempeño de las instituciones de salud a nivel global, estándar OCDE y hace ya varios años a nivel nacional, es el uso de los parámetros de grupo relacionado a diagnóstico, GRD,
que nuestra media es de 1,1571, con una estancia media de 5 días, con una tasa de outlier muy por debajo de la media nacional, en 2,35, con una mortalidad hospitalaria muy baja, comparativamente con otras instituciones, con índices de eficiencia, el índice funcional y el índice de estancia media bastante adecuado, y con lo que se traduce en más de 11.000 días de hospitalización evitable, comparativamente bajo los análisis que hace ese modelo. Ese es el dato global. Sin lugar a duda, cuando uno se ve los datos y ve los distintos grupos diagnósticos, va a encontrar espacios de mejora que sin lugar a duda tenemos que trabajar para mejorar esos números todavía más. Desde el punto de vista de los actos quirúrgicos, un incremento progresivo, esto ya venía desde el año 23, del total de pacientes que son manejados bajo el modelo de cirugía mayor ambulatoria, que incrementó prácticamente un 50% entre el año 25 y 2024, y del punto de vista de las principales especialidades quirúrgicas que atendieron a nuestros pacientes, cirugía, obstetricia, ginecología, traumato, oftalmo, otorrino, urología. Que del punto de vista de la lista de espera quirúrgica sabemos que son las especialidades más demandadas y donde nosotros tenemos capacidades instaladas que se reflejan en la trayectoria de este hospital. Este hospital históricamente ha recibido un 65 y 70% de pacientes que se hospitalizan vía programada y que vienen a resolver alguna condición quirúrgica que finalmente se traduce en un egreso hospitalario de ese mundo. Del punto de vista del ambulatorio, como les conté, crecimos un 4%, esto es heterogéneo en las diversas áreas. Quisiera destacar aquellas que tienen un ascenso superior al 10% en el periodo 25 respecto al 24, y saludar los esfuerzos desarrollados en oftalmología, traumatología, otorrino y cirugía, que superan el 10% de incremento en la consulta médica durante el año 2025, y obviamente tenemos áreas donde tenemos que trabajar y buscar de qué manera logramos recuperar los números que tuvimos el año anterior. En términos generales, algunos otros datos de la actividad ambulatoria, un incremento del 9% en los exámenes de laboratorio ambulatorio, un aumento en los procedimientos también de 2 dígitos, un aumento en las prestaciones de quimioterapia ambulatoria de un 25%, y del punto de vista de imagenología, un aplanamiento en la actividad global, que en realidad cuando uno hace el doble clic, una caída en la radiología simple, pero un aumento entre el 5 y el 7% en las imágenes de ecografía, tomografía y resonancia nuclear magnética, que son exámenes que favorecen y que muchas veces te marcan la diferencia entre poder resolver la condición de un paciente desde el punto de vista diagnóstico para finalmente poder resolver su problema de salud. Obviamente la gestión clínica no es solo dato, tiene mucho elemento cualitativo que se desarrolla a lo largo del año y que, por cierto, quisiera destacar algunos de ellos. El trabajo realizado en el Departamento de Enfermería del hospital. El Departamento de Enfermería, desde el punto de vista de la estructura organizacional del hospital, aglutina la no despreciable suma de 1.400 funcionarios, entre enfermeras y enfermeras, diurnos y cuarto turno, técnicos, administrativos, de manera tal que es vital un funcionamiento sólido del Departamento de Enfermería para el quehacer hospitalario. Además, concentra y se relaciona directamente con el otro punto, mucho de acciones que no solo tienen que ver con el cuidado, sino que tienen que ver con las estrategias que ocupamos en las organizaciones para garantizar la calidad y la atención de los pacientes. De manera tal que fortalecer el Departamento de Enfermería tributa al funcionamiento global de la organización, y uno de esos ámbitos es seguridad clínica y calidad de la atención. Se desarrolló una planificación estratégica, nos acompañó la profesora Olga Toro, nuevamente de la Facultad de Medicina en ese quehacer, que también apoya a la facultad en algunos de sus proyectos de planificación, y tenemos un plan a 5 años con ejes priorizados y con actividades en el ámbito de Departamento de Enfermería, tratando de preocuparnos del bienestar de las personas, de nuestros funcionarios, que es fundamental para el quehacer y la labor que nosotros desarrollamos, de qué manera cautelamos la seguridad y calidad de la atención, y de qué manera una serie de rutinas que existían en el quehacer sanitario y que nosotros hacíamos a diario, muchas de ellas, post pandemia, ha costado retomar en las organizaciones de salud y son fundamentales para favorecer un cada vez mejor desenlace de nuestros pacientes. Entonces, ahí hay un trabajo que está en desarrollo y que quisiera relevar. En segundo lugar, en el ámbito de seguridad clínica y calidad, y acorde al cambio de las normativas ministeriales y de tratar de privilegiar la seguridad por sobre los checklists y por sobre la acreditación propiamente tal, es un área que estamos desarrollando donde esperamos que vengan nuevas soluciones y nuevas maneras de trabajar a partir del segundo semestre de este año. Y del punto de vista de la estructura y gobernanza de la gestión clínica,
estamos tratando de buscar soluciones para algo que era evidente. Una dirección médica no se puede hacer cargo de 25 o 30 unidades en paralelo, de manera tal que tiene un rango de gerencia que lo hace inviable desde el punto de vista de la gestión diaria. Eso, de alguna manera, lo hemos ido potenciando con distintas subdirecciones de gestión ambulatoria, de unidad de apoyo, que de alguna manera permiten ir trabajando en conjunto con los jefes de servicio y sección en tratar de reducir los tiempos de toma de tratar de hacerse cargo de la situación y poder resolverla. En suma, en el ámbito de la actividad asistencial, hay un sustancial incremento de la actividad, entre el 5 y el 12% según el parámetro que uno mide, globales, hay algunos que están ahí perineutros, y creemos que eso en realidad lo que refleja de fondo es que hemos recuperado una capacidad instalada. El hospital llegó a tener hace 10 años 24.500 egresos hospitalarios, y teníamos prácticamente la misma infraestructura que tenemos hoy. Entonces, todavía tenemos un espacio de crecimiento, igual entre medio igual hubo una reconversión y más camas críticas y menos camas básicas, pero por otro lado un crecimiento de cirugía mayor ambulatoria. Entonces a nosotros nos parece que están las condiciones dadas para seguir creciendo desde el punto de vista de la actividad y es uno de los ejes que después comentaremos en los desafíos. Nos pasamos a la gestión de administración y finanzas. Todo hospital requiere una base administrativa financiera sólida que habilite la gestión clínica, que es donde vienen los pacientes y son los puntos de encuentro con los usuarios en el sistema de salud. Cuando llegamos al 2022, esta área había sido obviamente desprivilegiada en el contexto pandemia y eso se graficaba en un retraso y deterioro en una serie de funciones y actividades básicas. Entonces hemos tenido que destinar un gran trabajo para resolver varios temas higiénicos, pero para ir de a poco sumando algunas mejoras objetivas en la gestión que puedan ser visibles por la comunidad. Quisiera relevar acá, y vamos a partir por ello, el ámbito de gestión de personas, porque las personas son centrales al sistema de salud, no solo porque atendemos personas y somos un servicio, digamos, sino porque el contar con una comunidad lo más sana, saludable, con menos problemas de salud mental y con mejores condiciones para enfrentar todos los desafíos que significa la carga que traen los pacientes, su familia, la enfermedad, el dolor, es fundamental para nuestro quehacer en salud. Y es por ello que hemos trabajado en modernizar la gestión de personas con cosas muy básicas e higiénicas, pero por ejemplo ahora, y pensando en aquellos que están ahí en la jubilación, teníamos un retraso muy inaceptable en poder pagar el incentivo al retiro que hemos reducido muy sustancialmente durante el año 2025 y por factores internos, pero también sabemos que hay factores externos que han contribuido a ello. Hay una reducción sustancial en la tasa de ausentismo, que este no es porcentaje, sino que días anuales de ausentismo promedio en el hospital clínico desde 17,5 a 16,4. El año 2026 es el tercer año en el cual vamos a tener ya habilitado nuestro programa de bienestar organizacional. Eso, que poco a poco ha ido penetrando en nuestra cultura, de alguna manera refleja el interés que tiene la universidad, que tiene el hospital en tratar de favorecer el bienestar de todos funcionarios y funcionarias. Así que hay una cartelera anual donde hay diversas actividades de autocuidado, alimentación saludable, ejercicio, celebración de una serie de hitos, que eso en realidad cada vez lo vemos como más central a nuestro quehacer, porque en el fondo necesitamos que las personas estén en condiciones de poder desempeñar su función, pero además que estén con la mejor voluntad, con la mejor capacidad para poder enfrentar los desafíos del quehacer sanitario. En paralelo, hemos fortalecido todo lo que es capacitación, del punto de vista de ofrecer no solo competencias clínicas y técnicas, sino que formación progresiva en seguridad clínica, programas de inducción y distintas acciones de salud y bienestar de las personas. Así que creemos que eso, de hecho, puede que no todos lo compartan, pero varios de los gremios, o a veces en comunicaciones o conversaciones informales, agradecen mucho de lo trabajo que se está haciendo ahí, porque es fundamental eso y hay que seguir, por cierto, trabajándolo y no es como nunca carrera ganada. En paralelo, y como todo el sistema público y a todas las empresas en realidad nos tocó implementar la ley Carín el año pasado, a partir de agosto del 2024, y en el caso nuestro vamos a aplicar la encuesta CEAL. Esta encontró que habían 3 áreas con riesgo alto de problemas de seguridad psicosocial, 20 en riesgo medio
y 8 de riesgo bajo, y eso significa un plan de acompañamiento por los equipos de personas, por psicólogos organizacionales y una serie de actividades que finalmente tratan de dar cuenta de esos problemas locales, que son muy significativos para el quehacer y la vida diaria de todos nuestros funcionarios y funcionarias. Y respecto a la ley Karin, que obviamente era un desafío para la universidad y para todo el sistema, tuvimos un promedio de denuncias atendidos en la unidad de primera, ¿cómo se llama? De primera acogida, de 13 durante los 5 meses del año 2024 y de 11 durante el año 2025, totalizando 132 atenciones ahí en la unidad de primera acogida, algunas de ellas ya en evaluación formal de enfermedad laboral, 9 de 70, y varios de los que llegaron a los dispositivos de la universidad para decidir si se activa un proceso administrativo, con 18 de ellos en proceso en curso. Yo creo que importante mostrar estos avances desde el punto de vista que tratamos de dar cuenta de todas las áreas y las complejidades y dimensiones que tiene el trabajo con personas en una organización de salud. Desde el punto de vista de abastecimiento, hemos transitado, todavía no 100% resuelto, a cumplir algo que parece básico, pero no lo era, que es cumplir la ley de compras públicas. Desde el punto de vista, somos un organismo público y eso significa que hagamos las cosas por los protocolos que tenemos que hacerlas, y efectivamente este año hemos llegado más de un 95% en las compras bajo la ley de compra y una reducción en los tratos directos. Todavía tenemos una brecha muy sustancial en las cantidades de licitaciones para no tener tanta compra ágil que consume muchos recursos y evidentemente además se presenta otros riesgos, pero es mejor vía compra ágil que vía un mecanismo no contemplado en la ley de compra. Más recientemente logramos resolver una controversia con Cenabas que ya tenía más de 12 años en la universidad, hasta que finalmente logramos, con apoyo de Contraloría Interna, con apoyo jurídico, con la buena voluntad de las partes, finalmente cerrar ese acuerdo y reiniciar la intermediación a través de Cenabas a partir ya de enero de este año. En paralelo, se realizó un contrato con una empresa externa de nombre Loginsa, la tengo por acá anotada, que nos permite manejar externalizadamente una serie de insumos y del tema logístico que es importante en una organización. Sabemos que siempre hay un riesgo de merma y si esto está manejado de manera inapropiada, evidentemente es un riesgo organizacional desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos. Así que eso ha contribuido todavía parcialmente, esperemos que suba su contribución al funcionamiento de esta área. En el ámbito de equipamiento, infraestructura, hay una serie de gestiones internas que favorecen la continuidad operacional. Ahí hay acciones en el área de mantenimiento, hay acciones desde el punto de vista del cumplimiento de lo que nos pide la Asociación Chilena de Seguridad. Pero quisiera detenerme más en profundidad en lo que ha sido la gestión de proyectos. Se ha constituido un equipo que sesiona en realidad todos los miércoles en la mañana, cada 2 semanas, que se dedica a evaluar los diferentes proyectos de infraestructura que provienen fundamentalmente de lo que antes era el aporte de equipamiento e infraestructura formato glosa y que ahora es uno de los convenios en el contexto de la ley 21.621, que actualmente es el convenio de aporte de equipamiento e infraestructura. Eso representó para el año 2025 la incorporación de equipos por un monto de casi 5.400 millones de pesos, correspondiente a diferentes compras en relación a las glosas de equipamiento e infraestructura correspondiente a cerrar la glosa 4, glosa 5 y algunos ya de la glosa 6. Eso significó habilitar espacios de mejor estándar en traumatología, en clínica psiquiátrica, que estamos pronto ahí a reiniciar con algún ajuste del modelo, en endoscopía, entre otras áreas del hospital. Sabemos que ahí el retraso es gigante porque, lo conversábamos antes, tenemos un edificio de más de 70 años, digamos, y uno por más de que vaya invirtiendo y haciendo algunas acciones con estos recursos públicos, estimado decano, pase por acá. No, pase. El profesor Ruiz Tagle. Como les decía, estos avances es un trabajo conjunto que involucra abastecimiento, ingeniería, infraestructura, dirección médica, de alguna manera de articularnos y ir tomando las decisiones para que esto
se ejecuten los tiempos que nos exige la normativa. Actualmente los convenios tienen una extensión de máximo 2 años más 1 de prórroga, en el cual tenemos que ser capaces de ejecutar estos proyectos de equipamiento de infraestructura en los plazos, lo que sabemos que a veces en el contexto de la normativa no es tan simple, porque si se te cae en una licitación, efectivamente puedes perder muchos meses y quedar fuera de los tiempos en los cuales puedes ejecutar esos recursos. Eso afortunadamente por ahora no nos ha pasado, pero es un riesgo latente y que nos genera algún nivel de estrés y sufrimiento. Desde el punto de vista del equipamiento, durante el 2025, efectivamente, como yo les mencionaba, se incorporaron estos equipos, entre los cuales destaca el ARCO-C, máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos y una serie de otros en diversas unidades, ecógrafos de alta gama, entre otros equipamientos que son fundamentales para el quehacer que desarrollamos en nuestra institución. Recordar que la ley que contamos ahora, el antecedente más concreto, fueron las gestiones de la glosa de equipamiento e infraestructura que de alguna manera prepararon el ambiente en la Cámara y el Senado para después la tramitación de la ley 21.621. En el ámbito comercial, hubo un crecimiento en las ventas del rango del 10%, una ampliación de los convenios vigentes, el más sustancial, y por cierto es mucho más que un convenio, la relación en el marco de la ley 21.621 que comentaremos en detalle más adelante, y potenciación de las acciones en marketing, en particular en Clínica Universidad de Chile Quilín, que atiende otro perfil de paciente, que tiene otra ubicación territorial y que de alguna manera funciona con una lógica de un mercado más competitivo con las otras instituciones privadas de salud del sector. En el ámbito de la gestión operacional, destacar que se ha trabajado, esto a veces es menos visible, pero muy necesario desde el punto de vista de la gestión, hacia una cultura basada en los datos. Hemos resuelto algunas brechas de infraestructura tecnológica crítica y no crítica, por ejemplo con el data center, y trabajado en migrar nuestro ecosistema de datos desde una plataforma en Tableau a un modelo Power BI que permite obtener visiones y de alguna manera ir reportando diversos ámbitos de la gestión. Esto todavía es parcial, yo creo que es una aspiración institucional contar de aquí a un mediano plazo con un pool de indicadores que puedan tener al alcance los jefes de servicio de alguna manera para poder ir midiendo algunas de las cosas que se están realizando ahí. Eso implica no solo la gestión de los sistemas y de los aparatos, sino los procesos, porque en el fondo eso es fundamental para que estos avances finalmente se traduzcan en mejoras. Y se ha desarrollado una labor muy importante en todo lo que ha sido, desde el punto de vista de la gerencia de operaciones, del soporte a la implementación de la ley 21.621, con una serie de creación de soluciones intermedias que nos facilitan el seguimiento de indicaciones, la gestión de egresos, el proceso de admisión, entre otras funciones relevantes para el manejo de este perfil de usuario. Desde el punto de vista de la gestión financiera, contarles que durante el año 2025 el total de ingresos subió de 156.000 a 167.000 millones. Esto es dinero ajustado, está todo en dinero real al año 25. Es un aumento del 7% respecto del 2024, que es fruto de alguna manera del incremento que ya les mencioné en el incremento en la actividad. Si uno tiene más actividad, efectivamente va a tener más ingresos. Y del lado de los gastos, efectivamente hay un aumento de remuneraciones, pero que es menor al incremento en los ingresos. Hay un aumento en los insumos, porque obviamente la actividad tiene por detrás una cantidad de requerimientos de insumos que necesitamos costear, pero control en el ámbito de otros gastos, lo que finalmente se reduce en un aumento de los ingresos con una reducción un poco menor, pero una reducción al fin y al cabo en los gastos totales. Eso finalmente nos permite demostrar que el 25, del punto de vista de los estados de resultados, que no es flujo, y el flujo nos genera dolor y problemas de flujo con los proveedores, por ejemplo, y la necesidad de apoyo de Casa Central, el estado de resultados del hospital es sustancialmente mejor que el año 2024. Pero como ven, todavía de un color rojo. O sea, todavía no alcanzamos el punto de equilibrio, pero creemos que hay un avance en la dirección requerida. Desde el punto de vista del apoyo de Casa Central, nosotros cuando llegamos el año 2022, estábamos acá recién saliendo de pandemia, el total de aporte de la universidad para sustentar el hospital superó los 25.000 millones de pesos, y lo que hemos hecho en este periodo no es, en el fondo, reducir esa necesidad de apoyo, pero todavía seguimos requiriendo apoyo de la universidad. Un año donde hay incremento de actividad,
Eso se refleja en aumento de costos variables asociados a personas y también de costos de insumos, y evidentemente los ingresos, muchos de ellos no te llegan inmediatamente, sino que te llegan retrasados en el tiempo, son ingresos devengados, de manera tal que esperamos que ya durante este año y si mantenemos la tendencia durante los futuros, efectivamente esto logremos finalmente aplanarlo y llevarlo a cero. Así que nos parece que en el ámbito de la gestión administrativa y financiera hay avances, todavía parciales, así que hay que ser realista en este diagnóstico y lo que se ha avanzado es fortalecer capacidades internas y avanzar en algunos procesos. Digo algunos porque en realidad en un hospital es de las empresas más complejas de gestionar desde el punto de vista de lo que describe la literatura, y hay una multiplicidad de ámbitos donde en realidad no es solo administrativo ni es solo clínico, sino que se requiere un trabajo integrado entre los equipos clínicos y administrativos para llegar a las soluciones que nos permitan mejorar el funcionamiento de forma sustancial. Así que ahí nos queda un gran trabajo por hacer, que lo mencionaremos al cierre en los desafíos. Y hay una mejora, le pedimos menos respaldo a la Universidad de Chile, pero todavía le pedimos un sustancial aporte que básicamente es un dinero que la universidad no tiene disponible para ocupar en desarrollo, en crecimiento, en otras facultades e institutos, y sin lugar a dudas está en la mente de todos nuestros candidatos, digamos, y de las futuras autoridades que tenga nuestra institución. Los voy a dejar descansar un minuto, luego de cerrar en este ciclo, así que pasamos a el intermedio.
mamá de Samantha Cavieres. Buenas tardes, yo soy Gastón Eugenio Cavieres Ursúa y soy papá de la Samantha. Mi nombre es Marco Antonio Pino Poblete. Hola, soy Nuri Morales, tengo 33 años. Soy Félix Armando Zamora Pulgar. Nosotros llegamos al hospital porque pertenecemos a FONASA. Hicimos la inscripción de nuestro embarazo en el CEFAM y ahí nos dijeron de que debía venir a la sala de alto riesgo por mi enfermedad de base, hipotiroidismo, y que me correspondía venir al hospital Joaquín Aguirre. Estoy acá porque en verdad no me funcionó la hemodiálisis. Estaba acumulando la beta 2 en mis articulaciones, me costaba mucho el poder desplazarme, siempre salía mal. Y estuvimos viendo la opción para llegar a hemodiafiltración, el cual se me abrió la puerta acá. Hace 13 días fui la primera donante vivo de trasplante hepático. Claro, desde DIPRECA nos comentaron que podíamos acercarnos al consultorio de Independencia, porque tenemos residencia acá en Independencia. Y desde allá hicieron la derivación a que mi mamá se pudiera atender con el doctor Ursúa vía esa ley, ¿ya? Sin imaginar que esa ley también nos iba a cubrir y nos iba a ayudar en el tema del trasplante. Del Cruz Melo salí derivado para por el cáncer, al tiro inmediatamente me mandaron. Y también algo me agarraron del San José, pero yo como me vine directo acá, después hicieron cosas y todas las y que ellos hacían cargo de mí. El hospital aquí con la ley PUSH. Entonces cada vez que vengo, yo digo que vengo por ley, no paso mis papeles y todo, no tengo que pagar nada. Yo le comenté esta situación en particular y él me dijo, excelente hospital, mira, quiero que tengas algo súper claro, me dijo, todo apunta a que el embarazo va súper bien, no se ve que sea un embarazo prematuro, ni mucho menos, me dijo, pero quiero que tengas claro que si algún día tú tienes una emergencia, te me vas al Joaquín Aguirre, no quiero que llegues aquí. Yo le dije, pero doctor, yo lo conozco de tantos años, llevamos tantos años juntos, y me dice, sí, pero allá va a estar todo lo que tu niña necesita, y hay mucha experiencia, y eso vale, chiquilla, me dijo, la experiencia vale. Cuando me indicaron de que yo iba a venir para acá, fue felicidad, básicamente, porque estaba mal. Salía todos los días en silla de ruedas, no podía hacer mi vida, siempre estaba cayendo al hospital. Y fue un cambio drástico de 180 grados al llegar acá, porque ya se empezó a ver al mes. Ya al mes ya podía irme básicamente solo a mi casa y venirme solo a la diálisis. Entonces fue una felicidad enorme. Son políticas públicas que se agradecen bastante cuando uno las tiene que utilizar, ¿ya? Imagínate, es una operación, es una cirugía no menor, ¿ya? Y que la ley te pueda cubrir todo eso es una carga menos para las familias, porque ya que un familiar esté enfermo ya es una carga potente y también tienes que sumarle el tema económico. Esto para mí es una oportunidad para poder hacer las cosas bien y mejorar dentro de mi vida. Lo tomo como eso, básicamente. No como que ya el tratamiento me fuera a mejorar, no, es una oportunidad para mí para poder salir adelante, hacer mis cosas mejor de lo que lo había hecho y darle para adelante, sí. Hay que ser así. Hay que tratar de tener optimismo dentro de las cuotas malas que nos pasan. Llegamos al bloque ley, obvio, había que llegar. Y es muy significativo para nuestro hospital en el sentido de que calza con la misión de la Universidad de Chile. Somos un organismo público y generar un mecanismo formal de rearticularnos con el Estado
era un poco lo que buscábamos. Sabemos que todavía hay mucho por avanzar en su proceso de implementación, pero sin lugar a dudas no es solo un acuerdo de compra-venta ni un convenio de prestaciones, sino algo mucho más global, que se traduce en diferentes convenios en lo operativo, pero que de alguna manera nos rearticula con la pertinencia con el territorio y de alguna manera con este carácter particular de hospital universitario público que yo les mencionaba hace algún rato. Les voy a mostrar algunos datos de la actividad con los pacientes ley. Del total de 22.600 que les contaba de egreso, 6.453 fueron de pacientes ley HCUCH, con 4.500 actos quirúrgicos y con casi 42.000 consultas médicas y de otros profesionales. Y cuando vemos las especialidades agrupados en la lógica GRD y viendo los egresos según la categoría diagnóstica mayor, vemos que estos se concentran en oftalmología, traumatología, obstetricia y ginecología y patologías del sistema digestivo, lo que calza un poco con lo que mencionábamos antes, que la fortaleza que tiene el hospital desde el punto de vista de la resolución quirúrgica en especialidades muy demandadas. Efectivamente, acá recibimos una cohorte de pacientes, muchos de ellos en listas de espera y posteriormente incidencia, y esos pacientes empezaron desde fines del año 2024 a entrar en el ciclo de atención, de evaluación, de exámenes, hasta que muchos de ellos finalmente llegaron a los que requerían a los actos quirúrgicos y los egresos hospitalarios correspondientes. Del total de estos egresos, casi el 85% son pacientes que corresponden al Servicio de Salud Metropolitano Norte, fundamentalmente en las comunas de Independencia, Tiltil, pero también algunos de ellos, en el año pasado teníamos activo durante algunos meses rebase y complementariedad de cartera con el Hospital San José y con los otros hospitales del área norte, de manera tal que algunos pacientes también provenían de otras comunas. Como saben, en la ley está contemplado también la comuna de Renca para las 3 especialidades en condiciones no GES, traumatología, otorrino y oftalmo, y de manera tal que casi el 10% de los egresos corresponden a pacientes derivados de esas especialidades que han sido fundamentalmente, prácticamente en la totalidad, sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Y el 5% de los egresos corresponden a pacientes que vienen de otras comunas, y eso sucede porque nosotros, y eso se ha ido haciendo algunos ajustes en los diferentes convenios, de alguna manera nos insertamos en redes de alta complejidad. Y aquí destacar 2. La derivación directa de FONASA para pacientes del mundo hematooncológico, que son pacientes que en la red pública hay una capacidad de oferta limitada de esas prestaciones y que nosotros tenemos acá las capacidades instaladas para recibirlo. Así que ha sido sustancial. De hecho, el 8% de los pacientes total egresados que están acá, los otros, corresponden a los 2 CDM, que son donde están los pacientes hemato-oncológicos, y pacientes de la red de derivación materno-fetal, que de alguna manera se incluyó también en el convenio y que incluye pacientes con patologías graves desde el punto de vista del riesgo para la madre o para el bebé y que en ese proceso se derivan y son manejadas por nosotros en el hospital clínico. Yendo a los datos GRD particular de este grupo de pacientes, vemos que el peso medio GRD es prácticamente similar al global. El anterior era 1.15, esto es 1.1709, una estancia media de 5 días, outlier en 3%, mortalidad hospitalaria en el 0.5 y también del punto de vista de los indicadores habituales de esta lógica con parámetros de eficiencia global. Así que nos parece que tenemos antecedentes para mostrar en las conversaciones que sigan y que son permanentes en base al diseño presupuestario que venga o a lo que acordemos con FONASE, con el Ministerio, que efectivamente estos pacientes que están derivándose están siendo resueltos de forma satisfactoria, y eso también lo reflejan, y todavía no lo tenemos tabulado en lo cualitativo, pero esperamos tenerlo, si es que nos toca, no sabemos, la otra cuenta, incorporar un poco la opinión de los usuarios, desde el punto de vista de capturar eso que nos surge cuando vamos y tenemos actividades territoriales, nos juntamos con la junta de vecinos, vamos a Polpaico, vamos a diferentes dispositivos y se conversa con los dirigentes. Muchos de ellos valoran muy bien la ley porque ha permitido acelerar procesos de derivación y de resolución que antes eran muy complejos. Todos sabemos que el Hospital San José tiene una demanda muy grande, que creció muchísimo la población del área norte y que básicamente tiene las mismas camas hace 20 años. Y por otro lado sabemos que el servicio de salud que tiene menos camas por habitante es el Metropolitano Norte, y ahí hay una demanda por atención sanitaria en la que nosotros podemos contribuir sustancialmente. FONASA tiene los datos abiertos, FONASA,
Y una de las ventajas de eso es que nos permite comparar nuestra casuística con la casuística del resto de los hospitales de la red. De manera tal que cuando uno ve esos datos, obviamente este es solo el universo de pacientes ley que son egresados hospitalarios, excluyendo la cirugía mayor ambulatoria, que habitualmente no está en ese reporte. Aquí efectivamente vemos que nuestros datos se comparan muy razonablemente con el resto de los hospitales de la red desde el punto de vista de los desenlaces de los pacientes y de los indicadores de eficiencia. En el ámbito ambulatorio, y este es un dato en que siempre tenemos discordancia, y cuando cuenta el servicio cuenta algo, y cuando cuenta la APS cuenta otro número, el que nosotros contamos a través de todos los pacientes que nos han derivado por diversos mecanismos entre el 15 de julio del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, casi 19.500 casos recibidos de lista de espera y posteriormente de incidencia de nuevas derivaciones de consultas nuevas especialistas, en particular para Independencia Tiltil. Y de ese universo, al 31 de diciembre, nosotros ya teníamos 8.100 casos egresados resueltos. De manera tal que eso nos da que casi 41% de los casos estaban resueltos y una buena porción de ellos ya están dentro del proceso de atención, de manera de coordinar su atención o de programar una cirugía o de solicitar algunos exámenes que está pendiente su resolución. Cuando uno analiza en qué especialidades hacemos las atenciones y los egresos de consulta nueva especialista, nuevamente se repite traumatología, obstetricia, ginecología, urología, cirugía digestiva, otorrino, porque esas son, cuando uno ve los informes del Ministerio ante el Senado o la Cámara y ve dónde se concentran las listas de espera a nivel nacional, efectivamente en esas especialidades donde nosotros tenemos ventajas comparativas desde el punto de vista de la capacidad resolutiva que nos entregan nuestros especialistas y el trabajo que se desarrolla en esas áreas. Cuando vemos lo que pasa en Renca, efectivamente acá, como sabemos, lo que está convenido son derivaciones no GES de traumatología, oftalmología y otorrinolaringología. Ahí los casos que fueron egresados durante el 24 y el 25. Y tanto en este ámbito como en el anterior, de alguna manera, esto va a conversar y es parte de los desafíos lo referente al diseño presupuestario, porque de alguna manera nosotros desde octubre, en acuerdo con FONASA y con redes asistenciales, de alguna manera tuvimos que ajustar un poco nuestra capacidad de tener egresos porque estábamos muy sobre ejecutados sobre el presupuesto y eso efectivamente nos genera problemas sensibles de caja y de funcionamiento que lo hacen no viable. Entonces, efectivamente hubo que llegar a algunos acuerdos de manera de privilegiar algunos mecanismos de derivación por sobre otros, pero eso de alguna manera nos hace ver y llegar a construir a mediano y largo plazo un acuerdo estratégico de qué perfiles de pacientes y en qué casos vamos a privilegiar el manejo con los recursos que tengamos disponibles. Desde el punto de vista de resolución de lista de espera quirúrgica, estos son listas de espera quirúrgica que emergen. Nosotros recibimos unos casos y posteriormente se agregaron pacientes que entran a la lista de espera después de la consulta nueva especialista, más de 2.000 de ellas resueltas, fundamentalmente para la comuna de Independencia, pero ven que también hay casi más de 400 casos para la comuna de Tiltil y de Renca. Y para el caso de la implementación de los GES, sabemos que acá todavía la implementación es muy parcial. Aquí nos falló un poco la idea del diseño que teníamos cuando nos preparamos antes con los FODA y otras actividades del hospital para el inicio de la ley. Esto ha sido mucho más lento desde el punto de vista que efectivamente hemos crecido y el año 2025 hemos resuelto y hecho ahí las garantías de más de 2.500 casos que se concentran fundamentalmente en ayudas técnicas, en accidente cerebrovascular, en el GES relativo a la atención de parto y en la resolución quirúrgica de catarata. Uno de los grandes desafíos de la ley es que estrechamos de manera muy sustancial la relación con el territorio. Eso es un cambio de lógica total de lo que uno hace en el modelo de libre elección. Significa conversar con los agentes territoriales, significa entender sus necesidades, significa capturar los dolores que provienen desde la atención primaria y de qué manera nosotros desde la atención secundaria y terciaria podemos articularnos y buscar soluciones en conjunto. Y por cierto, significa un gran esfuerzo de muchos equipos humanos del hospital desde el punto de vista de destinar tiempo, trabajo, protocolos, conversaciones. Ahí destacar el trabajo hermoso que ha desarrollado la maternidad, obstetricia y ginecología desde el punto de vista de la atención de los pacientes de ese mundo para las comunas de Tiltil e Independencia, pero en paralelo una serie de acciones, por ejemplo en Tiltil, en el Día Mundial de la Hipertensión, o visitas de dirigentes sociales, o actividades en el ámbito de salud mental, de manera tal que esto
y yo creo que es muy importante destacarlo, que no solo es un convenio de prestaciones, sino que en el fondo tiene una mirada mucho más holística y global, y que después el operativo se traduce en convenios y presupuestos y acciones, pero de alguna manera lo que nosotros esperamos contribuir sustancialmente a mejorar la calidad de vida y el estado de salud de la comunidad que está en los territorios en los cuales nos hacemos responsables. Así que la ley ha avanzado con un trabajo inmenso de toda la comunidad del hospital, en un proceso de cambio complejo, difícil. Imagínense que en 1 año y medio, 1/3 de los egresos hospitalarios son de este perfil, grupo de pacientes que tiene similitudes, pero también diferencias con los otros tipos de pacientes que recibimos. Y ha sido progresivo porque obviamente así lo amerita, hay que llegar a acuerdos en qué cosa va primero, qué cosa va después, y eso hacerlo conversar con los presupuestos disponibles. Pero hemos logrado resolver problemas de salud de una gran cantidad de personas que han resuelto su problema de salud, tanto desde el punto de vista de consultas no especialistas como de actos quirúrgicos, entre otros, y de alguna manera constituye un modelo innovador de colaboración público-pública entre la red con este particular hospital universitario público, que somos públicos, pero este hospital en un modelo de 30 años de autofinanciamiento compitiendo con los privados, pero con las manos amarradas con la ley de compras, Contraloría y todo lo que significa ser un organismo público. Entonces, efectivamente creemos que aquí hay una tremenda oportunidad estratégica para el sistema, de manera también de que sirva de un modelo que después se podría articular con instituciones privadas de salud en una mirada que va mucho más allá de un convenio de prestaciones. Y por cierto, hay un tremendo proceso de aprendizaje organizacional, hay dolores, hay avances, hay sufrimiento también, no pocas veces, pero finalmente, y ahí me adelanto un poco, agradecer el esfuerzo que todo el hospital ha tenido frente a este gran desafío. Yo entiendo que ahí de fondo hay una sensación de alineamiento un poco con la misión institucional. Sabemos que es muy diferente de lo que veníamos haciendo, sabemos que tiene otra lógica, sabemos que necesita otro esfuerzo y que de alguna manera eso se traduce en estos datos que estoy tratando de resumir lo que hemos realizado en la implementación de la ley. Para cerrar esta cuenta, quisiera dedicar el último segmento a tratar de reflexionar sobre lo que hemos avanzado y aprendido en este proceso. Vemos que el hospital puede recuperar su actividad asistencial. Llevamos varios años en los 20.000 sin lograr cambiar la curva, y esto, muy empujado por lo que ha sido la ley, ha subido más de 2.500 egresos hospitalarios. Podemos articular mejor nuestras capacidades y podemos de esa manera, porque sabemos que la intensidad y calidad de la actividad asistencial dialoga íntimamente con la actividad académica, responder de mejor forma a nuestra misión académica, pero también asistencial. Esto solo es posible cuando logramos articular a nuestra comunidad con las necesidades de salud de la población y vamos ajustando las demandas y los requerimientos de los pacientes a nuestra oferta de servicios en salud. Y ahí, sin lugar a duda, tenemos tremendas brechas que ofrecer en sistemas, en digitalización, en acompañamiento, de manera tal que efectivamente tanto los pacientes de la ley como el resto de pacientes que recibimos en este particular mix se vean beneficiados y prefieran nuestro servicio. Creemos que hay un avance real, pero todavía parcial. Persisten brechas financieras, pero no solo financieras, sino que operacionales, de procesos y una serie de lógicas internas que tenemos que ir mejorando de manera de conducir y seguir este tremendo proceso de cambio que ha significado la ley, pero que de alguna manera tenemos que intensificar y avanzar en los sucesivos años. En ese contexto, nos parece que el hospital tiene que pasar de una lógica de recuperarse y de llegar a un punto de equilibrio a consolidarse. Y en ese contexto nos parece que también es nuestra responsabilidad plantear algunos de los desafíos del periodo 26-30. Lo primero es que el contexto sanitario seguirá exigente. Así que va a estar tranquilo, que el mundo va a girar más lento, no. Sino que la aceleración de todo lo que pasa, y uno es cosa de aprender la tele y saber lo que pasa en Chile, en el mundo, en la región, sin lugar a dudas impone desafíos, y a veces a las personas, a los grupos y a las organizaciones las pueden hacer pasmar, digamos, detenerse y no reaccionar con la velocidad que requieren esos cambios acelerados. Creció el peso relativo de los pacientes FONASA del total de los habitantes del país.
aquellos pacientes que acuden vía libre elección, ya sea FONASA o ISAPRE, existe una elevadísima competencia con el resto de los prestadores de salud, y el crecimiento que queremos y ponemos a disposición de la ley 21.621 está sin lugar a duda condicionado a acuerdos progresivos y a disponibilidad presupuestaria, que son aspectos que uno puede dialogar, pero no dependen básicamente de este lado de la mesa de conversación. En este contexto, creemos que el hospital debe consolidar lo que hemos llamado un modelo de doble motor, donde tenemos una base creciente y ojalá creciente progresivamente en el tiempo de pacientes ley 21.621, pero eso el día de hoy representa menos de entre el 20 y el 30% del total de la actividad del hospital. Entonces tenemos todavía una mayoría de pacientes que acuden en otras modalidades, uno de ellos también público, es la lógica de la ley de urgencia, pero al menos el 50 o 60% de los casos son pacientes que acuden con el seguro público en modalidad libre elección o con seguros privados. Necesitamos seguir creciendo en actividad sanitaria y académica, con mayor eficiencia y profundizar nuestros buenos en cada vez mejores resultados clínicos y de calidad asistencial. Necesitamos a la vez mejorar el acceso y experiencia usuaria, haciéndolo que nuestra oferta asistencial sea más visible y fácil de acceder para toda la comunidad de la universidad y del país, de manera tal de que consolidemos al mediano y largo plazo una articulación pública sostenible y alineada con nuestra misión. Para cerrar, agradecimientos varios. Siempre cuando uno escoge una foto hay algunas que no están, pues, y mis excusas, por cierto, a los que no aparezcan ahí tan visibles. Primero, que este viaje ha sido no solo de un equipo directivo, al cual, por cierto, le agradezco estos años acá haciendo esta dura pero hermosa tarea, sino, por cierto, el trabajo de toda una comunidad. No lo decimos cliché, sino en realidad estamos convencidos de que lo que sucede en la vida real, en los distintos servicios, secciones, en el que hacer en el cuarto turno, en los que pasan visita el fin de semana, en aquel que está tomando una foto o una radiografía en el horario inhábil o en la madrugada en un paciente que está descompensado, ahí está de verdad el quehacer diario que desarrollamos, donde marcamos la diferencia y donde efectivamente le cambiamos la vida a muchos usuarios. Esto es fruto de una comunidad universitaria y hospitalaria diversa, exigida y comprometida con la misión que nos trasciende. Agradecemos en este cierre a toda la comunidad del hospital, a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, a nuestras familias, a todo el ecosistema de la red que viene acá, nos acompaña en estos procesos de conocimiento mutuo, de entender un poco nuestra lógica y nosotros también de aprender muchísimo de ustedes en las interacciones que hemos desarrollado durante estos años. Agradecimiento, por cierto, a la profesora Rosa de Bes como nuestra rectora en esta etapa y a todas las autoridades universitarias y de otros organismos públicos que nos han acompañado en este gigantesco, hermoso, difícil y desafiante proceso de cambio organizacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor doctor Eduardo Tovar, nuestro director general. Agradezco la presencia del honorable diputado Carlos Cuadrado, Distrito 9. Bienvenido a este hospital. Esperamos contar con su apoyo para seguir avanzando con la ley 21.621. Agradecer también a los directores de hospital del área norte. Doctor Pinto, bienvenido como siempre, director del Hospital Roberto del Río. Me ha pedido una foto, vamos a hacer una foto, pero ustedes tranquilamente ahí, por favor, señores gráficos, adelante. Eso, mirando al frente, sonrisa. Todos sonriendo, ¿eh? Agradecemos especialmente a todo el Servicio de Salud Metropolitano Norte, particularmente al director de FONASA por estar acá, a la señora Nancy Dawson. Esperamos seguir trabajando con ustedes, desde luego. Invitarlos a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Chile.
Muchas gracias a todos y a todos. Lo que escucharon es la última versión del himno de la Universidad de Chile, grabado en nuestro flamante Vicuña Maquena 20 con la última versión de nuestra orquesta sinfónica. Los invitamos a compartir un café. Muchas gracias.